Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor pulsa el botón de suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver este programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el embajador Chas Freeman. El embajador Freeman es un ex diplomático estadounidense, autor de varios libros y un comentarista político muy conocido por sus críticas a la política exterior de Estados Unidos. Embajador Freeman, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Ambassador Freeman, welcome back to India and Global Left. Gracias. Encantado de estar con usted. I want to start with President Trump's Quiero empezar con el periodo de 2 semanas del presidente Trump, tras el cual anunciaría al mundo su decisión de avanzar a toda máquina con la guerra israelo-estadounidense contra Irán. Se me ocurren 2 cosas. Primero, puede que todavía haya cierta confusión sobre si participar o no en esta guerra a gran escala. Por otro lado, podría necesitar algo de tiempo para prepararse para este conflicto masivo y total. ¿Cuál es tu impresión sobre lo que significa este periodo de espera? What is your sense of what this breakout window period is? I think it's nothing like what you Creo que no tiene nada que ver con lo que has sugerido. confusion. Creo que simplemente es una cuestión de confusión. Él no sabe lo que quiere hacer. Dice, nadie sabe lo que haré, pero eso le incluye a él. No sabe lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque desde el principio su administración, al menos en lo que respecta a Asia Occidental, ha estado profundamente dividida entre los que anteponen a Israel y los que anteponen a Estados Unidos. Él y sus seguidores de Estados Unidos primero, ahora están enfrentados. Ves a Tucker Carlson, un comentarista político de derechas que tuvo mucho que ver con la creación de la filosofía Estados Unidos primero, volviéndose en su contra. Steve Bannon, su gurú en la primera administración que tuvo, también se ha mostrado muy crítico. Administration that he had has also come out very critically, and so it's pretty obvious that Mr. Así que es bastante evidente que el señor Trump está profundamente dividido entre los acaudalados plutócratas sionistas que lo pusieron en el cargo, cuyas donaciones le dieron la victoria en las elecciones, y sus seguidores más fieles. Y sus seguidores más fieles lo están abandonando. Así que creo que no sabemos hacia dónde va a ir esto. Tiene que tomar una decisión sobre su propio futuro y legado. Creo que él realmente quería, y quizás todavía quiere, resolver este problema de manera pacífica. Pero se ha visto frustrado en todos los niveles por 2 cosas. Primero, la incompetencia de las personas que le están ayudando, que realmente no saben lo que hacen y son unos aficionados. helping him, who really don't know what they're doing and are amateur. And second, the pressures he's faced from Y en segundo lugar, las presiones a las que se ha visto sometido por parte de sus donantes, Miriam Adelson y otros, que se oponen firmemente a cualquier negociación, y mucho menos a un acuerdo con Irán, que no subordine a Irán bajo la hegemonía israelí. the Israelis is El objetivo de los israelíes no es necesariamente destruir el aparentemente aún embrionario programa de armas nucleares de Irán. Es promover un cambio de régimen y fragmentar Irán en sus distintas comunidades étnicas. Así, hemos oído que el señor Netanyahu ha dicho a los azeríes de Azerbaiyán, la antigua República Soviética, ahora la independiente República de Azerbaiyán, que recibirán a la población azerí del Azerbaiyán iraní, que en realidad es mucho más numerosa que la de Bakú, como parte de una partición. Parece que se han hecho esfuerzos similares con otros. similar efforts seem to have been made with others. I don't know what's been said to the Kurds or to the Baluch. No sé qué se les ha dicho a los kurdos o a los baluches, pero esto es un intento de hacerle a Irán lo que Israel lleva mucho tiempo intentando hacerle a Siria. Has not succeeded in Israel no ha logrado acabar con Siria, pero esencialmente ha destruido su soberanía en todo salvo en el nombre. Quiere hacer lo mismo con Irán. No se puede hacer eso sin la ayuda de Estados Unidos. Así que ha ideado una guerra sobre la base de una justificación completamente ficticia, bajo la premisa de que si logra involucrar a Estados Unidos,
Esto comprometerá a Estados Unidos a largo plazo contra Irán en una guerra de desgaste y consolidará un enfoque conjunto israelo-estadounidense para la partición de Irán. Por supuesto, solo diría que Irán ha existido durante 2700 años y no creo que vaya a desaparecer pronto. Lo que veo que ocurre en este momento es una repetición de varios intentos fallidos en otros lugares. Igual que en el caso de la guerra ruso-ucraniana, nos dicen que Irán está contra las cuerdas, que su economía se está derrumbando, que su pueblo se está rebelando, que hay mucha oposición a la guerra y que está a punto de capitular, que no puede ganar. Y por supuesto, se supone que Ucrania está ganando. El MI6, el Servicio de Inteligencia Británico, difunde todo tipo de propaganda que Rusia se queda constantemente sin misiles, drones, lo que sea. Por supuesto, todo eso ha resultado ser completamente falso. Pero vemos esto de nuevo, este falso triunfalismo como un ejercicio de propaganda. Ya sabes, afirman que Irán está perdiendo la guerra. No es así. Lo que está ocurriendo es que Israel, por primera vez desde 1973, en la guerra del Ramadán o de Yom Kippur, está experimentando daños reales. Y ha atacado a Irán, un enemigo con capacidad de respuesta. E Irán está respondiendo de manera cada vez más eficaz. Puedo hablarte, si quieres, de las razones militares de esto. Pero solo diré que de propaganda neo en servidor y propaganda israelí, que por su humor es muy eficaz. Los israelíes son expertos en distorsionar la realidad y Fufraid, y la orden de nuevo. El objetivo israelí de un cambio de régimen y de dividir Irán en varias partes se debe en gran medida al apoyo que Irán ofrece al eje de la resistencia. ¿O Israel también percibe una amenaza, ya sea ideológica, real o percibida, por parte de Irán? Bueno, Israel ha neutralizado de manera efectiva a la mayoría del llamado eje de la resistencia. Ha devastado Gaza. Hamas sigue resistiendo, pero no de manera muy efectiva. Ha aprovechado la cobertura de la guerra con Irán para redoblar sus esfuerzos en la limpieza étnica de Cisjordania. El nivel de violencia de los colonos israelíes contra la población árabe autóctona allí ha aumentado. Ha diezmado a Hezbollah, eliminado a su liderazgo y continúa ocupando varias bases en el sur del Líbano, en violación del acuerdo de alto el fuego. Ha devastado completamente Siria, eliminado toda su capacidad de autodefensa, y como he dicho, ha forzado esencialmente a Siria a una posición de deferencia hacia Israel que supera cualquier cosa que hayamos visto antes. Ha intimidado a Jordania para que permita el sobrevuelo de su territorio a través de Irak para atacar a Irán, y ha involucrado a las fuerzas estadounidenses en Irak, que controlan el espacio aéreo sobre ese país, para permitir el paso de aeronaves. Por cierto, ese control estadounidense en Irak se supone que terminará en septiembre, cuando los estadounidenses se retiren, algo que el Parlamento iraquí ha exigido repetidamente y a lo que Estados Unidos se ha resistido. Así que creo que, en el eje de la resistencia, Israel se siente bastante cómodo al haber sometido la amenaza. Pero Israel tiene planes mayores. Quiere una dominación total, una seguridad absoluta en su región. Por supuesto, cualquiera que busque una seguridad absoluta garantiza la inseguridad absoluta para todos los demás. Israel tiene un plan. Sabes, Wesley Clark, el general Clark, excomandante de las fuerzas europeas y artífice de la guerra en Bosnia y Kosovo, informó que Israel tenía un plan para eliminar a 7 países en 5 años. Y prácticamente ha seguido ese escenario. Irán era el 7º, los demás han caído en su lugar. Pero ahora escuchamos a israelíes decir que todo esto es un espectáculo preliminar, y que el enemigo final será Turquía, y que Israel debe dominar a Turquía. Así que tenemos un caso de ambición desmedida, y lamentablemente hay 2 factores que impulsan esto a nivel internacional.
Uno, Israel ha contado con la impunidad respaldada por Occidente para todo lo que hace, por lo que nunca enfrenta consecuencias por su comportamiento. Everything it does. So it never has any consequences from its evil behavior. I use that word advisedly because there is no country now. Utilizo esa palabra con conocimiento de causa, porque actualmente no hay ningún país en el planeta que pueda reclamar el título de campeón del mal que pueda rivalizar con Israel en su crueldad, inmoralidad y falta de respeto por las normas globales y el derecho internacional. The Western backing of Israeli. Así que un factor es el respaldo occidental a la impunidad israelí. El otro factor es la paranoia de los israelíes, que han construido un Estado sobre un culto a la muerte. Es decir, han creado un mito de Israel que se basa en el Holocausto en Europa, una celebración de la victimización y el sufrimiento, lo que garantiza alucinaciones sobre las amenazas que enfrentan por parte de otros. Así que Israel no se detendrá mientras no tenga la deferencia de toda la región. Y por supuesto, su comportamiento garantiza que no tendrá la deferencia voluntaria de la región, por mucho que otros en la región puedan haberse sentido intimidados. However intimidated others in the region may have become. Given what you are saying is that there is Dado lo que estás diciendo, ya hay una escalada en las ambiciones de Israel. Ya no se trata solo de reprimir el nacionalismo palestino, ni siquiera está únicamente vinculado al eje de la resistencia, o a eliminar los 7 estados, como el general Wesley Clark describió famosa o infamemente. Ahora va más allá, buscando dominar otras zonas que no necesariamente están entre esos 7 países. Y mencionaste a Turquía. Así que creo que la pregunta que surge es, ¿cómo está Turquía, por supuesto, en la OCI y en otros lugares, dando la voz de alarma ahora, aunque no estén tomando medidas concretas? Pero también, ¿qué pasa con los monarcas del Golfo Pérsico? ¿Qué están pensando? What are they thinking? Because one view is that Porque una opinión es que, aunque están haciendo ciertas declaraciones en todas estas plataformas, están observando en silencio, porque Irán está vinculado a la cuestión de los movimientos de resistencia palestinos, que tienen un enorme peso moral en el mundo árabe. Pero por otro lado, también se alegran en silencio de que Irán esté siendo reducido. Sin embargo, Israel también está aumentando su presencia, y eso debe ponerles nerviosos. Dada esa situación, como discutimos en tu última aparición en nuestro programa, la visita del presidente Trump al Golfo Pérsico, no vimos que se mencionara nada sobre Palestina por parte de los estados árabes. Todos hablaban de acuerdos inmobiliarios, acuerdos con Boeing y acuerdos de inversión. Así que no están actuando en absoluto, pero lógicamente deberían estar preocupados. Logically, they should be concerned. Well, this all gets back to the trend in Israeli Bueno, politics. todo esto nos remite a la tendencia en la política israelí, que ha llevado a matones teológicos al gabinete. El sionismo religioso está representado por un mapa en la Knesset, en la pared de la Knesset, y por algunos parches en los uniformes del ejército israelí, que muestran una gran Israel que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates, incluyendo Siria, Líbano, Jordania, partes de Irak, partes del norte de Arabia Saudí y Egipto al este del Nilo. East of the Y aquí, por supuesto, esto es una farsa religiosa porque, bueno, hay varias cosas que resultan curiosas aquí. Una es que los fundadores de Israel, los fundadores sionistas de Israel, no creían en Dios. Eran ateos. did not believe in God. They were atheists. And yet they based their claim on God having... Y sin embargo, basaron su reivindicación en que Dios le dio a Israel el derecho a esta tierra. God didn't do that. En segundo lugar, por supuesto, si Dios realmente hizo eso, se lo dio, o quizás se la dio, no lo sé, a Abraham. And Abraham Y Abraham es el padre tanto de los árabes como de los israelitas. Así que todo esto es palabrería religiosa y completamente falsa. Pero este grupo es el que manda. Escucha a Bezalel Smotrich o a Ben Gvir, y oirás ambiciones de anexionar prácticamente todo lo que está en la periferia de Israel. Pues claro. Y luego, por supuesto, hemos visto un impulso israelí para exterminar a los palestinos en Gaza. Y ahora con la ayuda y complicidad, lamento decirlo, de mi propio país. Israel, tú vienes de Chicago, al menos parte del tiempo. Israel, you come from Chicago, some of the time at any rate, and in Chicago there are stockyards. Y en Chicago hay mataderos a los que se conduce el ganado.
Los animales son llevados en masa para el sacrificio. Y las estaciones de alimentación que se han instalado en Gaza por una fundación conjunta estadounidense-israelí están diseñadas exactamente de la misma manera. Y el resultado es el mismo. La gente es canalizada hacia estos corrales y luego son asesinados por francotiradores, artillería o lo que sea. Y por supuesto, no reciben suficiente comida para alimentar a sus familias. Y ahora nos dicen que los niños están muriendo no solo de hambre, sino también de sed en Gaza. Así que todo esto, esta guerra, por cierto, es una tapadera perfecta para estas crueldades increíbles. Así que, en fin, solo diré que las ambiciones de Israel son en efecto la seguridad absoluta. Israel's ambitions are indeed absolute security, and as I said, that brings absolute insecurity to everyone. Y como he dicho, eso genera una inseguridad absoluta para todos los que están al alcance. Tienes toda la razón al decir que los árabes no han tomado ninguna medida concreta. Durante la visita del señor Trump a Riad y los Emiratos Árabes Unidos, cualquier discusión sobre la cuestión palestina se mantuvo fuera de cámara, en privado, y todo el evento estuvo dedicado a celebrar las posibilidades de reurbanización inmobiliaria en la Riviera, a la que yo llamo Auschwitz en el Mediterráneo, que el señor Trump respaldó. Esto no es nada nuevo. Los gobernantes árabes siempre han tenido que equilibrar entre una oposición popular generalizada, más que desagrado, odio hacia lo que hacen los israelíes, una oposición seria a lo que están haciendo, y sus propios intereses como gobernantes. And their own interests as rulers, and they have been able to Y han logrado reprimir en gran medida las manifestaciones populares y mantener el control a pesar de la oposición de su pueblo a sus políticas. El Consejo de Cooperación del Golfo, para responder a la última parte de tu pregunta, ¿cuáles son las reacciones al sufrimiento de Irán bajo este ataque?, varían mucho. Quiero decir, creo que el único país árabe que realmente está a favor de lo que está haciendo Israel y lo apoya es Siria, donde al-Assad, el presidente, ya está el principal enemigo desde hace mucho tiempo y al parecer está contento de ver a Irán, como has dicho, reducido a su verdadera dimensión. En otros lugares, no es así. Mohammed bin Salman, el príncipe heredero y director ejecutivo de facto de Arabia Saudí, acaba de llamar al presidente Raisi en Irán y expresó no solo su condena a Israel y a lo que está haciendo, sino que afirmó hablar en nombre de todo el mundo islámico al manifestar su solidaridad con Irán. Esto es interesante porque tiende un puente sobre la división entre suníes y chiíes. Y debo decir que, dentro de Irán, estamos viendo una política cambiante que se aleja del énfasis en la teoría del gobierno teocrático y se orienta hacia un nacionalismo más convencional, en el que el ejército desempeña un papel más importante que la Guardia Revolucionaria Islámica. Y lejos de desunir a los iraníes, el ataque a Irán aparentemente los ha unido. El nivel de odio hacia Israel nunca ha sido tan intenso como ahora, y la decepción y el sentimiento de traición por parte de Estados Unidos nunca han sido tan fuertes. Así que estamos en una situación en la que vemos cosas extrañas sucediendo debido a la guerra de desinformación que mencioné antes, la distorsión de las realidades, la afirmación de que Irán está contra las cuerdas, como supuestamente lo estuvo Rusia en las primeras etapas de la guerra entre Rusia y Ucrania, y que por lo tanto está bajo una presión tremenda para capitular. Acabamos de ver una reunión en Ginebra entre los descendientes de los cruzados, los británicos, franceses y alemanes, e Irán, en la que presionaron a Irán para que capitulara, y fueron firmemente rechazados por Amir Abdollahian, el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Y creo que la verdadera pregunta es ¿por qué fueron los europeos a hablar con Irán? Irán no empezó la guerra, la empezó Israel. Israel debe poner fin a la guerra. Irán ha dicho que en el momento en que Israel deje de dispararle, de destruir a su gente, de asesinar personas y de cometer crímenes, la agresión que ha cometido, Irán responderá poniendo fin a sus ataques contra Israel. Así que claramente el elemento desestabilizador es Israel,
no Irán. Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen, la representante de la Unión Europea en la reunión del G6+1, supongo, en Canadá, en Alberta, afirmó que la fuente de inestabilidad en Asia Occidental es Irán. Pero eso es rotundamente falso, y todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿a qué tipo de juego están jugando los europeos aquí? and so what sort of game are the Europeans playing here? They're playing a Zionist game, and I come back to the fact. Están jugando un juego sionista. So I think genuinely. Y vuelvo al hecho de que el señor Trump, quien creo que realmente quería resolver este asunto de manera pacífica, está atrapado entre los sionistas y sus propios seguidores, que se oponen a una guerra. In the United States show Las últimas encuestas en Estados Unidos muestran, dependiendo de cuál se mire, que solo el 16% o el 19% de los estadounidenses están a favor de unirse a Israel en esta guerra. majorities largely Y grandes mayorías de demócratas e independientes, incluso republicanos en menor medida, se oponen a ello. opposed to that. Y sin embargo, los donantes del señor Trump y el señor Netanyahu, quien parece haber infiltrado la mente del señor Trump con inteligencia fabricada que contradice la de la CIA y de todos los demás, él está siguiendo las directrices de Israel. He is following the directions of Israel. So here we have an anomaly, and it is deep. Así que aquí tenemos una anomalía, y es una que me resulta profundamente humillante como estadounidense. Es decir, no solo Estados Unidos sigue políticas exteriores dictadas por un país extranjero y acepta inteligencia proporcionada por ese país extranjero, inteligencia fabricada que responde a los intereses de ese país por encima de su propio aparato de inteligencia, sino que en realidad estamos imponiendo censura a nuestra población en nombre de un país extranjero. On our population. Estamos deportando personas en nombre de un país extranjero. Estamos atacando nuestras propias universidades en nombre de un país extranjero. Esto es extraordinario, y creo que la base de apoyo del señor Trump está empezando a entender lo que está ocurriendo y está reaccionando. To understand what is going on and is pushing back. What do you think? Where does the American intelligence, ¿Qué opinas? stand? ¿Dónde crees que se sitúa la inteligencia estadounidense en este conflicto? Porque, por un lado, la directora de Inteligencia Nacional dice que no tenemos base para concluir que Irán esté desarrollando un programa de armas nucleares o que esté a punto de hacerlo. Y por otro lado, una de las principales preocupaciones a las que se enfrenta Irán, aparte de los bombardeos en Natanz y otras instalaciones nucleares, Isfahán y ahora la gran incógnita sobre Fordo y los ataques a plantas eléctricas, refinerías de gas y petróleo, etc., es la eliminación de su liderazgo. Hoy, The New York Times publica una columna entera sobre el líder supremo, planteando ya la cuestión de su sucesión. Y el liderazgo iraní ha reconocido ahora que debe de haber habido importantísimas brechas de seguridad en inteligencia, dado que tantos de sus líderes fueron eliminados en apenas una hora. Pero me parece necesario. About the CIA. Well, I think Tulsi Gabbard, the director of national Bueno, intelligence, creo que Avril Haines, la directora de Inteligencia Nacional, ha demostrado su integridad al informar fielmente sobre las conclusiones de la comunidad de inteligencia, que son, como has descrito, que no hay pruebas de que Irán haya tomado la decisión de fabricar un arma nuclear. I think that's Creo que eso ha sido un consenso. Hasta hace poco era un consenso con el que el Mossad estaba de acuerdo. Sin embargo, han sido politizados por el señor Netanyahu, así que han presentado una versión ligeramente diferente. a slightly different story. Es un hecho que en respuesta a la destrucción del llamado JCPOA, el acuerdo nuclear, el plan de acción integral conjunto con Irán, por parte del señor Trump en su primer mandato, Irán ha ido aumentando lentamente el nivel de enriquecimiento, creo que para ganar influencia en las negociaciones, pero no ha ido más allá. But it has not pushed. So now it has apparently enough to make about 11 bombs. Así que al parecer tiene suficiente para fabricar unas 11 bombas con uranio enriquecido al 60%, que podría transformarse fácilmente en cuestión de días o semanas en uranio al 90%, el umbral necesario para construir un arma nuclear. It has that. Tiene esa capacidad. We're told by the Los iraníes nos dicen que anticipando algún tipo de guerra, aunque no sabían cuándo ocurriría,
claramente fueron tomados por sorpresa, en parte como resultado del aparente enfoque del señor Trump en la negociación y su oposición a Netanyahu respecto al tema de un ataque a Irán. De hecho, han ocultado este alijo de uranio enriquecido en diferentes lugares y no es vulnerable. Permíteme abordar el punto que mencionaste sobre si el Mossad y Amán, que es la inteligencia militar israelí, actuaron por su cuenta. Creo que la respuesta es claramente no. Y vemos en el plan que se elaboró para el ataque a Irán un eco del ataque de Ucrania a Rusia, es decir, la infiltración de drones armados, colocándolos cerca de las instalaciones, listos para actuar cuando se diera la señal. Esto lleva la firma del Mi-6. También sabemos que en Azerbaiyán, que, como dije, aparentemente ha recibido la promesa de quedarse con parte de Irán si la política israelí tiene éxito, hay una base de la CIA muy grande. Es imposible imaginar que no esté en connivencia con el Mossad y Amán allí, que también tienen una presencia muy importante en Azerbaiyán. Pero el punto clave aquí es que, lejos de ser una reacción espontánea ante una situación urgente, este plan se implementó durante años. Y los propios israelíes nos están contando cómo lo hicieron, cómo rastrearon a todos los científicos nucleares, identificaron dónde vivían los oficiales militares, y así sucesivamente. Colocaron drones en posición e hicieron dos cosas. Primero, llevaron a cabo muchas ejecuciones selectivas. Por cierto, causaron muchos daños colaterales. Al matar al negociador de Irán con Estados Unidos, Shamkhani, también mataron a 60 personas en su edificio de apartamentos, incluidos 20 niños. Así que esto es una típica indiferencia israelí ante la pérdida de vidas humanas, venga de quien venga, y sienta un precedente terrible para otros en futuras guerras. Pero esto continuó durante bastante tiempo. Al mismo tiempo llevaron a cabo un ciberataque contra la defensa aérea de Irán y un ataque con drones contra la defensa aérea, ambos logrando inutilizarla durante unas 8 a 10 horas antes de que los iraníes pudieran restablecerla. Los iraníes no perdieron la calma, desarrollaron un plan que han seguido desde entonces. Y quiero describir brevemente lo que creo que sucedió militarmente y lo que está sucediendo. Es decir, Irán disponía de un gran arsenal de misiles antiguos. Lanzó esos primero contra Israel para agotar las defensas antimisiles balísticas israelíes. No esperaban que muchos de ellos lograran atravesarlas. De hecho, muy pocos lo hicieron. Sin embargo, a medida que las defensas de Israel se han ido degradando, cada vez más misiles iraníes están logrando pasar. Y lo que estamos viendo ahora son misiles de primera categoría, desarrollados recientemente, incluidos misiles hipersónicos y el Khorramshahr 4, que cuenta con una ojiva guiada terminalmente capaz de emitir unas 80 bombas separadas, y que no parece ser interceptable ni por el sistema Arrow, el sistema de defensa antimisiles balísticos propio de Israel, ni por el THAAD, el sistema estadounidense que se ha desplegado en Israel. Así que estamos ante una guerra de desgaste. In Israel. So we have a war of attrition going on. Iran, in normal times, Iran produced about 300 missiles a month. En tiempos normales, Irán producía alrededor de 300 misiles al mes. Está lanzando, ya sabes, 10 o 12 al día. Ha aumentado la producción, afirma que la ha duplicado, por lo que no se va a quedar sin misiles pronto. Mientras que por otro lado, Estados Unidos, que ha estado llevando a cabo guerras por poder en numerosos lugares, está agotado. No tenemos reservas e Israel tampoco puede fabricarlas. Así que esta es una guerra de desgaste que, en unos 10 días, muy probablemente al contrario de lo que informa la prensa, pondrá a Israel en una grave desventaja en estos intercambios. Así que eso es lo que está ocurriendo militarmente. E Irán ha adoptado la postura de que no participará en negociaciones hasta que cesen los ataques contra él. Until the attacks on it cease. And that was the position that Arakchi
Y esa fue la postura que Arakchi enunció en Ginebra durante su reunión con los europeos. Y no veo ninguna razón para creer que eso vaya a detenerse. Así que el señor Trump no va a encontrar una salida fácil aquí. No hay una vía de escape sencilla para el dilema al que se enfrenta. No creo que quiera una guerra con Irán, pero tiene gente a su alrededor que sí la quiere. Y al parecer, ha limitado su círculo de asesores inmediatos a ese grupo, excluyendo a quienes no están entusiasmados. Curiosamente, entre los que no están entusiasmados, no solo se encuentra Dan Coats, el director de Inteligencia Nacional, sino aparentemente también Pete Hegseth, porque la gente del Pentágono es muy consciente de que no hay forma de destruir Fordo salvo con un ataque nuclear. Así que llegamos a este problema. Irán no es un estado paria. No ha estado llevando a cabo ataques. No ha iniciado una guerra con nadie en tiempos modernos. Irak inició la guerra Irán-Irak. Israel inició la guerra Israel-Irán. Israel es un estado canalla. Y hemos visto que parece no tener ningún tipo de restricción moral. Se siente libre de cometer genocidio, de mentir descaradamente mientras lo hace. ¿Qué impediría al señor Netanyahu destruir Fordo con un arma nuclear? Probablemente requeriría varias armas nucleares, una tras otra, muy parecido al asesinato de Nasrallah en Beirut, donde se usaron bombas antibúnker, una tras otra. Creo que se necesitaron unas 30 para llegar al nivel donde él y su séquito estaban alojados. Así que este es un momento muy peligroso, y sé que ahora estás en Pekín, pero tengo entendido que acabas de estar en la India. No creo que los indios y los pakistaníes estén especialmente divertidos por las afirmaciones del señor Trump de que él personalmente detuvo su guerra. Creo que tuvieron el buen juicio de reconocer que cruzar el umbral nuclear no sería una buena idea, y eso hizo que ambos bandos se calmaran. Sin embargo, un último punto sobre esto es que no está desconectado del futuro en Asia Occidental, porque en la medida en que Israel ha logrado inutilizar las defensas aéreas de Irán, y se nos dice que Vladimir Putin ofreció construir defensas aéreas para Irán, e Irán rechazó la oferta, supongo que en parte por la historia conflictiva entre Irán y Rusia como adversarios, pero también quizá por orgullo nacional, o tal vez por el deseo de no alinearse con Rusia de una manera que Estados Unidos considerara amenazante, por muchas razones. Pero por la razón que sea, Irán no aceptó eso. Pero creo que, a raíz de esta guerra, es muy probable que reconsidere su negativa a aceptar la ayuda rusa. Y creo que los chinos, que han sido muy cuidadosos para evitar enredos en cualquier parte del mundo, podrían de hecho estar dispuestos a suministrar armamento como el que proporcionaron a Pakistán, que hizo un trabajo bastante bueno en la guerra reciente, defensa aérea, y a Irán. ¿Y por qué? Porque todo el mundo analiza la posición China en A Occidental cuasígicos. Pero creo que hay más en juego. El tipo de mundo que los chinos quieren construir es uno en el que una nación no ataque la soberanía de otra, y en el que nadie esté indefenso. Y así puedo, y en la que se reconoce el derecho de autodefensa que Irán posee. Israel afirma que todo esto se trata de autodefensa, pero eso, por supuesto, es un disparate. Esto es una guerra de agresión, una guerra de elección, una guerra no provocada si alguna vez ha existido una. Pero Irán tiene el derecho de autodefensa y bien podría ser visto por los chinos como su deber internacional ayudar a Irán a mantener una defensa. Así que creo que estamos hablando de un entorno muy cambiado en términos de relaciones entre grandes potencias en la región. Y no creo que nadie se sienta tranquilizado, ni en el lado árabe, ni en el turco, ni en el islámico, si se quiere, por las incertidumbres del señor Trump.
I want to discuss a little bit Quiero hablar un poco más sobre China y Rusia en esta ecuación, pero antes, un comentario rápido sobre lo estresado y sobredimensionado que está el complejo industrial de defensa estadounidense. Recientemente recibí a la Dr. Joanna Lei de Taiwán, ex legisladora del KMT, y en una de nuestras conversaciones sobre las relaciones de defensa y los contratos de defensa entre Taiwán y Estados Unidos, ella dijo que Taiwán se ha visto obligada a adjudicar muchos contratos de defensa a vendedores de armas estadounidenses y que han estado firmando estos contratos. Pero ha habido retrasos tras retrasos, mientras que por otro lado se está intensificando la histeria a través del DPP de que Taiwán debería participar en la antagonización contra la RPC, o, digamos, que Taiwán actúe como un estado de avanzada en la política estadounidense de contención de China. China. I want to ask you a little bit about Quiero preguntarte un poco sobre lo que acabas de decir acerca de Rusia y China, porque por un lado, los medios occidentales nos dicen que Rusia y China están actuando como espectadores, al menos en el caso ruso, como aliados. Irán está siendo golpeado, según su propio lenguaje. Por supuesto, hay que recordar que incluso en Siria, Rusia tardó un poco en involucrarse profundamente en el conflicto sirio. Así que no se puede descartar esa posibilidad. Entonces, ¿podrías comentar tu impresión sobre la disposición y la capacidad de Rusia en este momento para participar en este conflicto, en caso de una participación a gran escala por parte de Estados Unidos? Y muy brevemente, tus pensamientos sobre China. And very briefly on China, I had a different reading vis-a-vis Tuve una interpretación diferente respecto a Pakistán e Irán, porque invité al profesor iraní Fuad Isadi y discutimos esta cuestión. Él estaba más bien reacio a depender demasiado de China y Rusia, porque su postura era que China y Rusia no han hecho nada mientras Gaza está siendo bombardeada, así que no podemos confiar en ellos. Sería bueno si pudieran apoyarnos, pero no podemos contar con eso. En segundo lugar, Kirch en el caso de Pakistán es un poco diferente porque Pakistán Gran Potambrar ha estado en su defensa en mucho tiempo. It has been investing in its military defense for a very long time, and China has supplied 80%. Y China ha suministrado el 80% de sus armas, incluso antes de la escalada que tuvo con la India. Así que no es que empezara en el momento de esa escalada, que todos los aviones de combate y misiles se entregaran ese día. La India participó en esa aventura desafortunada. No creo que exista este tipo de relación con Irán. Ha sido principalmente contractual, comprando petróleo iraní y eludiendo las sanciones occidentales. Entonces, ¿cuáles son tus comentarios sobre dónde acabarían finalmente China y Rusia si el Trump decide entrar en una guerra a gran escala? Given President Trump decides that he would go into a full-scale war. Well, you described the Russian relationship. Bueno, has descrito la relación de Rusia con Irán como una alianza. No lo es. Existe una asociación estratégica que básicamente implica una garantía negativa de que ninguna de las partes ayudará a un enemigo de la otra. No obliga a ninguna de las partes a ayudar a la otra en caso de que una sea atacada. Así que no es una alianza, es una especie de entente negativa, por así decirlo. Entente, if you will. And I think China. ¿Qué significaba Siria para Rusia? ¿Podrás ayudarnos también con eso? Syria was a different issue entirely. I was going to come to Siria era un asunto completamente diferente. First of all, the Russians Iba a llegar a eso. Siria, en primer lugar, los rusos estaban bastante disgustados con el gobierno de Assad. Habían estado instando a ese gobierno a realizar reformas e inclusión, y se habían encontrado con una resistencia total por parte de Assad. Es muy irónico que haya acabado buscando asilo en Rusia, porque de hecho ellos estaban muy desencantados con él. because in fact they were very turned off by him. And they have a very complicated Y tienen una situación muy complicada. Estaba pensando, ¿qué era Siria en 2015 para Rusia? ¿En qué se diferenciaba Siria en 2015 para Rusia cuando Rusia decidió intervenir? No, Russia made a very minimal investment of Rusia hizo una inversión de fuerza muy mínima en Siria, que le reportó enormes dividendos diplomáticos. Y Rusia sigue valorando su base naval en Siria,
y tengo entendido que la base para ello aún se está negociando. Pero Rusia tenía un interés muy limitado en Siria, y tiene un conjunto de intereses muy diferente respecto a Irán. Pero creo que los iraníes tienen absolutamente razón. No pueden confiar en nadie, y nadie debería olvidar que es un país que ha existido durante 2700 años, de una forma u otra. Los romanos tardaron 5 siglos en intentar someterlo y fracasaron. Quiero decir, este es un país que está acostumbrado a la autosuficiencia. También debo decir, en términos de posición geopolítica o geoeconómica, es un importante cruce de caminos. El esfuerzo indio en Chabahar para conectar a través de Irán hasta San Petersburgo, un corredor de transporte norte-sur o sur-norte, es una ilustración de la centralidad de Irán en ese contexto. También lo es el hecho de que los chinos están comenzando la construcción del ferrocarril desde Kashgar, pasando por Bishkek hasta Tashkent y luego hacia Teherán. Así que tenemos tanto una conexión sur-norte como este-oeste a través de Irán, lo que lo convierte en una ubicación estratégica clave. Permíteme hablar sobre Pakistán. Tienes toda la razón, por supuesto. Los pakistaníes dependen en gran medida de los chinos para su armamento, y es una relación de larga data, denominada una relación a prueba de todo clima. No estoy seguro de que eso sea del todo exacto. Creo que los chinos tienen un interés muy claro en la supervivencia de Pakistán. Por lo tanto, desde el punto de vista de China, es un estado protegido. Y el interés es sencillo. Contrarresta la hegemonía india en el sur de Asia. Y China forma parte del sur de Asia debido a su región autónoma del Tíbet. Así que tiene un interés estratégico y geopolítico muy convincente en asegurar la supervivencia de Pakistán. Sin embargo, esto no implica un compromiso de hacer nada de manera directa, salvo fortalecer a Pakistán lo suficiente como para garantizar su propia supervivencia. Creo que podríamos llegar a la misma conclusión respecto a Irán, pero aún no han llegado a ese punto. Hasta ahora, lo admito, en la época del Shah, yo personalmente tuve algo que ver con convencer a los chinos de normalizar las relaciones con Irán. No tenían una relación. Esto formaba parte del esfuerzo por involucrarlos en la contención de la Unión Soviética. Pero, a diferencia de otros, ellos se mantuvieron firmes. No reaccionaron de manera inapropiada a la Revolución Islámica y conservaron una relación aceptable con Irán. Están un poco desconcertados por Irán. La revolución islámica les recordó en muchos aspectos a su propia revolución cultural, lo cual no era una comparación favorable. Pero lo que quiero decir es, si nos limitamos únicamente a la calidad del armamento que China ha suministrado a Pakistán está ahora creando un mercado de exportación de armas para China en otros lugares. Así, los F-16 de la Fuerza Aérea Egipcia están siendo reemplazados por He-15 de China, de Chengdu. Y ahora estamos viendo los inicios de exportaciones de equipos de defensa aérea chinos. HQ esto, aquello y lo otro. Son imitaciones, pero en muchos casos mejoradas, de equipos rusos. Las defensas rusas que son excelentes, quiero decir, los rusos tienen una tecnología sobresaliente en este ámbito. Lo que estoy diciendo es que toda guerra debe terminar de alguna manera. Esta guerra no va a acabar con la desaparición de Irán como sociedad o país, y tampoco es muy probable que termine con la desaparición de Israel. Aunque diría que la probabilidad de un cambio de régimen en Israel como resultado de esta guerra es mayor que en Irán. Porque, y lo explicaré, el gobierno iraní se enfrentó a sus ciudadanos con una clara falta de entusiasmo, oposición en algunos sectores, menosprecio, una sensación de que el gobierno no era muy competente y que no estaba cumpliendo con lo que debía ofrecer al pueblo. De hecho, fue elegido con la promesa de abordar esos problemas.
he's been caught up in this Israeli. Irónicamente, por supuesto, él se ha visto envuelto en esta serie de horrores israelíes en la región y no ha sido acogido por Occidente como debería haber sido. Pero Irán se ha unido por esta guerra en una medida que antes habría sido inimaginable. Esto es un ataque a la nación iraní, no es un ataque al ayatolá. Quizás el ayatolá, el líder supremo, que tiene 86 años y por lo tanto debería estar pensando en planes de sucesión. Por cierto, existe un mecanismo establecido que permitiría muy rápidamente. Hay un consejo de 88 clérigos que elegiría un nuevo líder supremo. La constitución iraní es mucho más compleja y resistente de lo que muchos imaginan. En cualquier caso, se quede o no, esto no trata sobre individuos. Whether he stays or not, this is not about individuals. And here we come to the very naive belief on the part of Y aquí llegamos a la creencia muy ingenua por parte de los israelíes y algunos occidentales de que de alguna manera, si cambias el liderazgo, los intereses del país y su determinación se desmoronan. No creo que eso ocurra. Me gustaría saber dónde ha pasado eso. Y también me gustaría saber por qué los bombardeos no pudieron cambiar el régimen en Vietnam, pero sí lo harán en Irán. ¿Sabes? No lo veo. ¿Lo cambió? ¿Cayó el gobierno británico durante el Blitz? ¿O el pueblo británico se unió detrás de Churchill? Creo que era un orador talentoso, un poco tonto en algunos aspectos, creo. Pero bueno, y desde luego un hombre fuera de su elemento en la sociedad moderna. Solo quiero decir que, en contraste con la nueva unidad iraní, Israel está profundamente dividido. Israel is greatly divided. The various pillars of the Los diversos pilares del Estado, el ejército, las agencias de inteligencia, están todos enfrentados con el ministro de Asuntos Exteriores. La población laica detesta a los matones teocráticos que están en el gabinete. Los colonos están desatados contra el gobierno. Los ultraortodoxos temen el servicio militar obligatorio y se sienten incómodos. Los liberales israelíes, en la medida en que existen, dentro de ese enclave racista de democracia, muy parecido a la democracia africana o sudafricana. Era una democracia, pero no para todos. Dentro de esta democracia la gente está profundamente indignada por el intento de destruir la independencia del poder judicial, por los movimientos antidemocráticos. E Israel está en problemas. Cuando ves a Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, argumentando que cualquiera que vea Al Jazeera debería ser objeto de sanciones penales, anyone watching Al Jazeera should be subject to criminal penalties, you can tell that there's a problem. He's trying to hold the truth from se puede notar que hay un problema. Está intentando ocultar la verdad al pueblo. La censura militar está siendo quebrantada de alguna manera por medios como Al Jazeera. Y por eso digo, para concluir, Irán tiene un proceso de sucesión que es inminente, que está establecido, que está institucionalizado, ha sido unificado a nivel nacional por esta guerra. Israel no cuenta con esas fortalezas. Y aunque el público en Israel no se ha levantado contra el gobierno por el sufrimiento que están experimentando ahora, los israelíes no tienen fama de ser estoicos. Tienen fama, no de cobardía, sino de reaccionar emocionalmente ante las amenazas, lo que implica emigración y otras cosas. Así que pienso, ¿cómo va a terminar esto? So I think, how is this going to end? I don't know, but I don't expect either Iran or Israel to disappear. No lo sé, pero quiero decir, no espero que ni Irán ni Israel desaparezcan. Pero creo que esto va a cambiar la situación de toda la región. Va a redefinir las relaciones entre las grandes potencias. Y todo esto sin asumir que el señor Trump no ataque imprudentemente a Irán, donde su propio ejército le diría, no puedes destruir Fordow salvo con armas nucleares, cosa que no creo que ni siquiera Trump se incline a emplear. Si ataca a Irán, Irán ya ha dicho, y les creo, que eliminarán bases y personal estadounidenses en toda la región. Hundirán barcos, dispararán contra bases como Al-Udeid, ahora no recuerdo el nombre de la base aérea en el norte de Irak. Oh dear, now I can't remember the name of the air base in northern Iraq. I know, something or other. Anyway, it doesn't matter, but Lo sé, algo por el estilo. De todos modos, no importa. Pero hay mucho personal estadounidense al alcance de Irán, y ellos sufrirán. Así que, en las circunstancias actuales, en las que la gran mayoría del pueblo estadounidense está profundamente inquieta y descontenta por la traición de Trump a su programa como candidato,
que traería la paz al mundo, que uniría al mundo, cuando en realidad está haciendo lo contrario, la reacción en Estados Unidos no sería como la de después de Pearl Harbor si hubiera una pérdida significativa. Así que, incluso si hubiera una reacción así, no estamos en condiciones de convertirnos en el arsenal de nadie en este momento, debido al agotamiento de nuestra base militar industrial a la que usted se ha referido. Una de las cosas que mucha gente pensaba que podría ser una salida a este conflicto era que, aunque la campaña de bombardeos, y esto lo creía incluso el asesor de seguridad nacional de Israel, no haría posible eliminar el programa nuclear. Así que, a menos que estemos hablando de un cambio de régimen, la otra posibilidad es que la campaña de bombardeos ejerciera una enorme presión sobre Irán para que cediera más en las negociaciones paralelas que estaba manteniendo con Estados Unidos. Pero lo que ha ocurrido ahora, en la práctica, es que, como dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, hemos dejado de hablar con los estadounidenses. Y los europeos son solo unos payasos. Quiero decir, siguen repitiendo esas caricaturas sobre el derecho de Israel a la autodefensa, el enriquecimiento cero y la limitación estricta del programa de misiles balísticos de Irán, lo cual es como decir que Irán debería suicidarse o rendirse, algo que nunca va a suceder. Pero dado que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se han detenido, me parece que la situación es extremadamente peligrosa, porque ahora la única posibilidad que veo como salida sería continuar indefinidamente con este conflicto, o incluso involucrar a Estados Unidos y luego extender el conflicto dentro de la región. Así que esa es mi última pregunta o comentario. Por favor, respóndame y le dejo ir. Bueno, esa no es una pregunta sencilla. Como ninguna de tus preguntas ha sido sencilla, creo que todavía existen contactos entre Estados Unidos e Irán. Podemos hablar. Lo que no está ocurriendo es una negociación. Y la razón por la que no hay negociación es porque Estados Unidos ha adoptado las exigencias totalistas de Israel. Es decir, no reprocesamiento, ninguna fuerza de misiles, ninguna relación con el llamado eje de la resistencia, rendición, en otras palabras, reducir a Irán al nivel de Siria, lo cual no va a ser aceptado por ningún iraní. Un punto relacionado es el más obvio. En la medida en que esto se conciba como una operación de cambio de régimen, no hay razón para creer que el régimen sucesor sería otra cosa que aún más decidido a desarrollar un elemento disuasorio. Así que esos son un par de puntos. Creo que hay una salida a esto que puede responder tanto a las demandas iraníes como a las estadounidenses, sino a las israelíes. Creo que el señor Witkoff de hecho estuvo de acuerdo en un momento con el enriquecimiento al nivel del 3,67% y luego se vio obligado a retractarse por la presión del lobby israelí. Y ahora es tajante en que no puede haber reprocesamiento. Podríamos hacer un par de cosas. En primer lugar, se podría intentar con otra persona como interlocutor con los iraníes, ya que él ha perdido credibilidad por sus constantes cambios de postura, su falta de coherencia y por no cumplir con los resultados de las conversaciones. En segundo lugar, al parecer los iraníes propusieron que el reprocesamiento se realizara a nivel regional y multinacional. Es decir, los saudíes y otros se unirían al reprocesamiento del combustible, lo que proporcionaría controles y equilibrios, ya que los saudíes no tienen absolutamente ningún interés en facilitar un arma nuclear iraní, ni tampoco los Emiratos Árabes Unidos, otro participante obvio. Sin embargo, los iraníes han dicho que esto debe hacerse en suelo iraní, no en el extranjero. Bien, hay unas pequeñas islas llamadas las Tums Menores en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Hormuz, que Irán y los Emiratos Árabes Unidos disputan. Irán dice que son iraníes, los Emiratos dicen que no, que son emiratíes. Pues bien, hagan el reprocesamiento allí, así ambas partes pueden tener lo que quieren. Irán puede afirmar que está en suelo iraní.
Iran can claim it's on Iranian soil. Others can have participation that is a guarantee. Otros pueden participar como garantía contra un arma nuclear iraní. Así que quiero decir, creo que hay formas imaginativas de resolver este problema si se aplica la imaginación en lugar de la ira emocional. Pero la clave aquí es que ya sabes, volvamos atrás y repasemos cuál es la situación en el fondo. Aquí tenemos una potencia nuclear, Israel, no declarada, pero aún así bien conocida como potencia nuclear, atacando a una potencia no nuclear para mantener su monopolio nuclear en la región. Lo ha hecho en violación de todas las leyes y pactos internacionales, incluida la Carta de la ONU, que se puedan imaginar. Lo ha hecho con aparente impunidad por parte de Occidente. It has done so with apparent impunity from the West. Will the impunity continue from others? This is where the ¿Seguirá la impunidad por parte de otros? Aquí es donde entran los rusos y los chinos, el llamado sur global. ¿La gente realmente quiere que las normas del futuro se basen en el comportamiento israelí? ¿O preferirían continuar con el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ahora está hecho trizas pero no es imposible de reconstruir? Así que, de nuevo, tenemos una reunión de los BRICS próximamente en Río de Janeiro, dentro de, ¿qué? Unas 2 o 3 semanas, creo que el 8 o 9 de julio, algo así. Hay una oportunidad para que la gente hable de este tema de manera constructiva y proponga una solución. Por cierto, como dije antes, creo que sin duda Israel, pero posiblemente también Irán, tendrán bastante poca munición para entonces. Así que podría ser un buen momento para que todos se retiren un poco. Así que creo que no deberíamos renunciar a la diplomacia. Lamentablemente, tengo que decir que mi país no parece saber lo que es en este momento, pero quizás ocurra un milagro y lo redescubramos. Uno de los grandes problemas aquí, para ser sincero, es la incompetencia esencial del gobierno estadounidense. El llamado Estado profundo, es decir, el elemento competente del gobierno que persiste de una administración a otra, ha sido desmantelado. Nuestra política no está guiada por un firme conocimiento de la realidad, sino por alucinaciones paranoicas. Imaginamos amenazas inexistentes. Y aquí vemos cómo se repite todo el escenario de la invasión de Irak. Tienen que encontrar estas armas de destrucción masiva y eliminarlas. Bueno, no había ninguna. Ahora aquí tenemos un programa nuclear inexistente que debe ser destruido. De eso hablaban los europeos en Ginebra. Así que esto es lo inviable en busca de lo inexistente. No tiene ningún sentido. Y quizá alguien pueda darle sentido a todo esto al final. Lamento decir que no creo que sea el señor Trump ni mi gobierno en Washington. Si es mi gobierno, estos días no estoy seguro de cuál es, así que lo dejaremos ahí, espero. Esto ha sido útil y les deseo lo mejor y les animo con el buen trabajo. Muchas gracias, embajador Freeman. Que tenga un excelente resto del día. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Forget to hit the subscribe button.